Hola a todos y bienvenidos. En este video iniciamos el estudio de la función sí en Excel. Esta función representa un conocimiento clave para cualquier usuario de Excel. Por ello le vamos a estudiar con detalle. En este video revisaremos específicamente la definición de la función sí, es decir, estudiaremos su sintaxis, reconociendo los argumentos y analizando el comportamiento. En videos posteriores, videos 2, 3 y 4, estudiaremos cómo esta función se puede concatenar con ella misma, es decir, con otra función sí, con la función y finalmente con la función o. A partir del quinto video revisaremos diferentes aplicaciones. Entonces, en primer lugar, me interesa que puedan observar la definición de la función. Aquí debemos reconocer que tiene tres argumentos. El primer argumento, prueba lógica. Segundo argumento, valor sí verdadero. Tercer argumento, valor sí falso. Entonces, la prueba lógica, es decir, el primer argumento, es lo que en definitiva la función sí va a enjuiciar, determinando si es verdadera o falsa. Dependiendo de aquello, tomará una decisión. Entonces, si esta prueba lógica resulta verdadera, la función sí ingresa en su segundo argumento, es decir, en el valor sí verdadero. Si esta prueba lógica resulta falsa, entonces la función sí ingresa en su tercer argumento, es decir, en el valor sí falso. Bueno, lo que acabamos de mencionar tal vez se entiende mejor gracias al esquema que está en la parte inferior. En definitiva, la función sí considera la prueba lógica y verifica si es verdadera o falsa, dependiendo de aquello, se toma una decisión. Entonces, si la prueba lógica resulta verdadera, es decir, se cumple, la función sí asigna el valor sí verdadero. Si la prueba lógica resulta falsa, es decir, no se cumple, entonces la función sí asigna el valor sí falso. Aquí un comentario importante: en este video vamos a revisar tres formas que pueden tomar el valor sí verdadero y el valor sí falso. La primera forma corresponde a salidas tipo carácter o texto. Para ello, debemos especificar dichas salidas entre comillas. Como una segunda posibilidad, tenemos salidas que implican operatoria matemática. En dicho caso, no debemos anotar entre comillas, teniendo además la precaución de definir correctamente la operación. Una tercera salida es una celda en blanco. Para ello debemos anotar comilla, espacio, comilla. Bueno, para entender mejor vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Usted puede observar que está definida una tabla donde existen distintos vendedores con sus respectivas ventas. También aparece una columna estado y columna comisión. Entonces, vamos a leer el enunciado. Dice: en estado debe decir con logros si las ventas son mayores a 500.000 pesos. En caso contrario, sin logros. Entonces, si uno analiza este enunciado, tiene exactamente el mismo comportamiento que la función sí, porque tenemos un comportamiento dicotómico, una salida dicotómica, ya que queremos asignar con logros o sin logros. Aquellos son análogos al valor sí verdadero y al valor sí falso. Entonces, ¿de qué depende asignar con logros o sin logros? Depende del valor de las ventas. Si dicho valor es mayor a 500.000 pesos, entonces asignaremos con logros. En el otro caso, es decir, cuando las ventas sean menores o iguales a 500.000 pesos, asignaremos sin logros. Entonces uno se puede dar cuenta que efectivamente el comportamiento es análogo a la función sí. Entonces, para definir el estado, utilizaremos dicha función. Llamamos a la función y nos pide la prueba lógica. Tal como acabábamos de relatar, la prueba lógica, es decir, lo que debemos enjuiciar, consiste en verificar el valor de las ventas. En este caso vamos a considerar las ventas de Matías y le vamos a indicar lo siguiente: que chequee si esas ventas son mayores a 500.000.
Entonces, si esto resulta verdadero, esta prueba lógica, ¿qué queremos hacer? Asignar un mensaje que diga con logros. Entonces, con aquello ya está definida la prueba lógica. Bastará entonces asignar punto y coma y ahora ustedes observan que estamos en el valor sí verdadero y como acabamos de relatar, queremos asignar con logros. Esta salida, como es de tipo carácter, debe ir entre comillas. Entonces, ingresamos punto y coma, ahora estamos en el valor sí falso, es decir, ¿qué ocurre ahora si las ventas no son mayores a 500.000 pesos? O sea, son menores o iguales a dicho valor. Queremos entregar el mensaje sin logros. Bueno, vamos a revisar nuevamente para que usted entienda de forma adecuada. ¿Qué es lo que hace la función si? Verifica si la prueba lógica se cumple o no se cumple, es decir, si resulta verdadera o falsa. Si resulta verdadera, tal como habíamos indicado, la función si ingresa en su segundo argumento, es decir, en este caso entregará el mensaje con logros. Si la prueba lógica esta vez resulta falsa, entonces la función si ingresa en su tercer argumento, es decir, esta vez entregará el mensaje sin logros. De esta manera entonces queda correctamente definida, vamos a dar Enter y vamos a aplicar a las demás. Usted puede chequear que el procedimiento se ejecuta correctamente. Bueno, después nos indicaban lo siguiente, calcular un 3% de comisión sobre las ventas si la persona tiene logros. Es decir, nuevamente podemos hacer la analogía con la función si, debido a que tenemos el caso en donde asignamos comisión y en el otro caso no asignamos comisión. ¿De qué depende asignar comisión? Si es que el estado de la persona es con logros. Entonces, nuevamente vamos a llamar una función si para definir esta vez la comisión. La prueba lógica consistirá en verificar que en el estado la persona tiene el mensaje con logros. Y si esto resulta verdadero, entonces queremos calcular la comisión, que corresponde a un 3% de las ventas. Entonces aquí basta simplemente definir la operación. No debemos ingresar entre comillas porque es una salida de tipo operatoria matemática. Ahí está. Ahora estamos en el valor si falso, es decir, estamos en el caso cuando la prueba lógica resulte falsa. ¿Qué queremos hacer? Esta vez vamos a dejar la celda en blanco. Para ello anotamos, comilla, espacio, comillas. Cerramos la función. Entonces, vamos a revisar nuevamente para que entienda adecuadamente. En la prueba lógica estamos pidiendo que verifique que en el estado aparece el mensaje con logros. Si esto es verdadero, es decir, efectivamente está el mensaje con logros, la función sí ingresará en su segundo argumento, es decir, esta vez calculará la comisión. ¿Sí? Calculará la comisión. Y si esta prueba lógica resulta falsa, entonces la función sí ingresa en su tercer argumento, es decir, esta vez dejará la celda en blanco. Bueno, damos Enter y aplicamos a las demás. Usted puede verificar que efectivamente el procedimiento se realiza de manera correcta. Bueno, entonces, finalmente le hago la invitación a que visite mi blog. Además, le recomiendo que pueda participar en las discusiones, de esa forma se hace más interesante el proceso de aprendizaje. Finalmente, también le sugiero que pueda compartir este video para que así pueda llegar a más personas que están recordando o bien aprendiendo las funciones de Excel. Hasta luego.